nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En esta tercera parte del Catecismo, que nos da un resumen de la Sagrada Biblia, vemos el párrafo 107 siguientes. Estamos hablando de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para aplastar la cabeza de la serpiente y rescatar al hombre del pecado, del riesgo de ir al infierno eterno por sus pecados, reconciliar a los hombres con Dios y destruir el imperio de Satanás sobre los corazones, las almas, devolviéndoles la gracia, la santidad, el Espíritu Santo de Dios. Este es el fin de la encarnación, el fin del hecho que el Hijo de Dios se hizo hombre, uno de nosotros, para cargar con nuestros pecados, libertarnos del pecado. Es verdad que Dios perdona, pero exige reparación, y esta reparación nadie puede hacerla sino el Hijo de Dios hecho hombre, cuya pasión y muerte nos ha merecido el perdón, la gracia, y este perdón, gracia, reconciliación con Dios se comunica a nuestras almas en la Santa Iglesia que Él mismo fundó, la católica, y los santos sacramentos. La Iglesia tiene como instrumentos los santos sacramentos, signos sensibles y eficaces de la gracia, de la santidad, de lo sobrenatural que Dios mismo en la persona de su Hijo nos ha comunicado mediante la Iglesia. Entonces, después de 3 años de vida pública, después de haber realizado las profecías, bien, nuestro Señor va a tener unos enemigos, personas que uno no esperaba, que iban a ser contrarios, bien, de los mismos dirigentes del Antiguo Testamento, los sacerdotes, los escribas, los biblistas, vamos a decir, los canonistas de esta época, los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Y porque decía cosas que ya no concordaba con la pequeña mente de esta gente que no servía realmente al Señor, sino se servía del Señor de un cierto modo. Entonces ellos ya querían matarlo, buscaban pretextos y no los encontraban. Y finalmente un discípulo de Cristo, Judas el Iscariote, el traidor, bien va a traicionarlo, va a ofrecerse a entregar a Jesús en la mano de sus enemigos cuando ellos no lo esperaban. No lo esperaban. Ellos decían, sí hace falta matarlo, pero no durante la grande fiesta del Antiguo Testamento que conmemoraba la liberación de Egipto. Unos 1250 años antes de Cristo, Moisés, por orden de Dios, había pedido a los judíos de sacrificar un cordero y untar las puertas de sus casas con la sangre de su cordero para que fueran protegidos del ángel exterminador, que exterminó de hecho los primogénitos de los egipcios, pero donde había sangre no hubo daño. Y esto se llama la Pascua. Dios pasó para libertarlos. De hecho, esta misma noche el faraón lo había dicho a Moisés y a su hermano Aarón de irse, ya váyanse. Entonces los judíos desde esta fecha hasta Cristo celebraban esta grande fiesta llamada Pascua. Entonces los fariseos decían, sí, tenemos que matarlo, pero no en la Pascua, no en la vigilia de la Pascua. ¿Por qué? Porque hay gente de todo el mundo que venía a la fiesta de peregrinos y comer la Pascua en Jerusalén, y había muchos galileos, amigos, parientes de Cristo que iban a defenderlo. Entonces decían, sí, crucificarlo, matarlo, pero no en la fiesta. Cristo había dicho, yo doy mi vida cuando quiero y la tomo cuando quiero. Entonces, ¿qué pasa? Bien, pocos días antes, la pecadora, la Magdalena, limpió los pies de Cristo con un perfume muy caro. Y Judas, que era el ecónomo infiel, el ecónomo ladrón,
del grupo de los apóstoles dijo: ¿para qué tanto despilfarro? Hubieran podido vender esto a 200 denarios y dar a los pobres. Y San Juan dice: no es que los pobres le interesaran, sino que era ladrón, quería tener una parte del dinero para sí. El pobre Judas, y con Judas decepcionado, entonces enojado, va a presentarse a los sumos sacerdotes y miserablemente decirles: ¿qué me darán si yo se los entrego? Qué miserable, ¿no? Qué tonto. Bien, ellos dieron 30 denarios de plata, 30 denarios, lo que había sido ya profetizado en el Antiguo Testamento, precio de un esclavo, de hecho. Entonces Judas, esta misma noche de la institución de la Eucaristía, va a salir, y nuestro Señor dijo: haga rápido lo que tienes que hacer. Los apóstoles pensaban que iba a comprar algo o dar una limosna a los pobres, porque aunque uno sea pobre debe hacer limosna según sus medios. Los 10 centavos de la viuda tienen mucho poder y mucha importancia en los ojos de Dios. Y bien, dice el Evangelio, el demonio entró en él y era de noche. Entonces Judas está en este jueves santo en las tinieblas, totalmente poseído por el demonio. Y todo esto por no haber vencido su defecto dominante, que era la avaricia, que era el amor al dinero, que era el robo. Entonces cuidado, busquemos por amor de Dios nuestro defecto dominante y tratemos de luchar en contra, porque es la causa padre, madre de muchos otros problemas y pecados. Entonces, mientras Judas se fue a buscar a la policía, a los soldados, a los sumos sacerdotes, Jesús nuestro Señor, después de terminar su largo discurso, va a Getsemaní a entrar en agonía, rezar, pedir, y finalmente, mientras rezaba, vino Judas el traidor a la cabeza de un escuadrón de gente desaforada, armada de palos y de espadas, y Judas dio a Jesús un beso, que era la señal convenida para darlo a conocer. El que yo besare es el Cristo, agárrenlo con mucho cuidado. En Oriente, el hombre en forma de sol da un beso al hombre en forma de saludo, es costumbre de allí. Jesús, abandonado de los apóstoles, que de miedo habían huido, se vio luego preso y atado de aquellos sayones, y con todo linaje de malos tratamientos fue arrastrado primero a la casa de un príncipe de los sacerdotes, Anás, suegro de Caifás, pontífice, que en aquella misma noche juntó el gran Sanedrín, el cual declaró a Jesús reo de muerte. Entonces Judas llega con los soldados, con la policía, con servidores, con sacerdotes, con todo. Y Pedro defendió un poquito, sacó su espadita, pequeña espada, cortó la oreja de Malco, servidor del sumo sacerdote. Jesús lo sana y dice: deja esto, si yo hubiera querido, mi padre me hubiera mandado 12 legiones de ángeles. ¿Y cómo van a cumplirse las escrituras? Entonces tiene que cumplirse esto. Cuando dice cumplir las escrituras, significa, cuidado, no es una fatalidad absoluta. Lo que pasa en Getsemaní, lo que pasa en la pasión de Cristo, es obra de la libertad humana. Cristo sigue, si Cristo entra en el plan de Dios, pero libremente los fariseos exigen su muerte, libremente hacen lo que hacen. Y como Dios veía lo que iban a hacer libremente, anunció de antemano por los profetas. Entonces Pedro va a huir también con los demás apóstoles, amarran a Jesús y lo llevan a la casa de Anás y después de Caifás, y presentan muchos falsos testigos y su testimonio no concuerda. Pero de todo modo está condenado. Los fariseos están decididos a acabar con él. Todo es una grotesca farsa que están haciendo mediante estos juicios.
Disuelta esta noche de sábado, de jueves a Viernes Santo, disuelta la junta de los jueces, fue entregado Jesús a los sayones que durante aquella noche se lo injuriaron y ultrajar con bárbaros tratamientos. Y bien, los más rabiosos de los sacerdotes bajaron al sótano donde lo habían puesto ¿cómo se llama? Con una tela cubría sus ojos y le pegaban: adivina, Mesías, quién te ha golpeado. Un poco antes en la sala, cuando el sumo sacerdote le había preguntado acerca de sus discípulos, Jesús dijo: yo siempre he hablado en público, pregunte a quién es, de quienes yo he hablado. Y un servidor le dio una bofetada: así hablas al sumo sacerdote. Y nuestro Señor nos devolvió la otra mejilla y le contestó: amigo, si he bien hablado, ¿por qué me pegas? Si mal, muestra dónde está el mal. Entonces eso significa que no debemos ser ni necios ni cobardes en la familia, etc. Tenemos que aguantar, soportar, perdonar, pero si gente injustamente nos maltrata, tenemos que defendernos con justicia y verdad, ¿eh? Entonces, mientras bajaron Jesús, después el juicio de la noche, el sótano, y bien Pedro, en esta misma noche dolorosa, Pedro se puso también a amargar el corazón de Jesús, negándole 3 veces. Pero mirando por Jesús, volvió en sí, y cuando el gallo cantó, se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás traicionado 3 veces. Entonces volvió en sí y lloró amargamente esta noche, y toda su vida lloró este pecado. Eso se llama, queridos hermanos, acto de contrición perfecta. Acto de contrición perfecta. Pedro se arrepintió totalmente esta noche y fue perdonado. Entonces, cuando uno ha hecho un pecado y se arrepiente de todo corazón, con firme propósito de corregirse y de confesarse, y bien, ya queda perdonado. Y apenas ve un sacerdote, y bien pide confesión. Y después de amanecer, habiéndose reunido otra vez el Sanedrín por la segunda vez, muy temprano, el Viernes Santo, muy temprano, Jesús fue presentado otra vez delante de los fariseos, jueces, y le dijeron hipócritamente: díganos si eres el Mesías. Y Cristo dice: si os digo, no me creerán; si os pregunto, no me contestarán. Mejor callarse. Y finalmente el sumo sacerdote dice: te conjuro, en nombre de Dios, díganos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito. Sí soy yo, dijo Cristo. Y el otro, en lugar de parar todo, dijo: blasfemó, ¿qué os parece? Y todos gritan: merece la muerte. Y como furiosos locos lo llevan amarrado al gobernador romano Poncio Pilato, exigiendo a grandes gritos su condenación a muerte. A pesar de que Pilato, reconocida la inocencia de Jesús y la perfidia de los hebreos, buscaba razones para salvarlo, y debiendo con ocasión de la Pascua dar libertad a un malhechor, dejó al pueblo que escogiese entre Jesús y Barrabás. Y el pueblo, engañado por los fariseos, gritó: Barrabás, Barrabás. ¿Y qué hago de Jesús? Crucifícalo, crucifícalo. Pobre gente. Oyendo luego Pilatos que Jesús era Galileo, lo remitió a Herodes Antipas, de quien fue despreciado y tratado como un loco, y devuelto luego vestido por escarnio con una vestidura blanca. Por fin Pilatos lo hizo azotar por los sayones, los cuales, después de haberlo hecho todo una llaga, con atroz insulto le pusieron en la cabeza una corona de espinas, sobre los hombros un trapo de púrpura, una caña en la mano, y lo escarnecieron, saludándolo de rey y escupiendo en su cara y dando golpes a su cabeza con esta corona de espinas. Mas no obstante nada de esto, para amensar el furor de sus enemigos, de la plebe amotinada, Pilatos tuvo que condenarlo a muerte. A pesar de haber dicho: no encuentro razón de muerte, crucifícalo, crucifícalo; si no lo crucificas, no eres amigo del César.
Pilatos sacrificó su conciencia, la justicia y la verdad para no tener problemas con esta gente furiosa e injusta, y se lavó las manos, pero esto no lo justifica de todo modo. Soy inocente de la sangre de este justo. Ellos como locos gritaron que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Terrible, ¿no? Esto significa, no te preocupes, no hay ningún problema, es un malhechor. Esto decían, pero no es verdad. Su sangre cayó sobre ellos, sus hijos, el año 70, reconocieron un falso Mesías, se rebelaron, y el Imperio Romano, con Vespasiano, después su hijo Tito, bien destruyeron Jerusalén, crucificaron a los sobrevivientes, agarrados con armas, y los demás fueron vendidos por menos de 30 monedas. Entonces, una vez condenada a muerte el Viernes Santo, van a cargarlo con la cruz y llevarlo al Calvario. Esto lo explicaremos en la charla siguiente. Queridos hermanos, todo esto Jesús lo sufre por nuestros pecados, no olvidemos. Jesús se hizo nuestro fiador. Él, siendo el inocente Cordero, cargó con nuestros pecados para expiarlos en la cruz. Y esta expiación de los pecados realizada en la agonía, en la flagelación, en Vía Crucis, en la cruz, llega a nuestras almas mediante los santos sacramentos, y especialmente el sacramento del bautismo en primer lugar. Si hemos pecado, si hemos fallado, si no nos hemos separado de Dios, mediante la confesión, el perdón de los pecados. Recibir el Espíritu Santo, dijo Jesús el día de la resurrección. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Cuidado, es algo muy importante esto. Es un sacramento de resurrección espiritual por todo bautizado que se separó de Dios miserablemente, cometiendo un pecado mortal. A lo cual son los pecados mortales, y bien San Pablo da toda una lista en 1 Corintios capítulo 6, 9 y siguientes. No se hagan ilusiones, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Todo eso son pecados graves. Cito el texto textualmente. 1 Corintios 6, capítulo 6, 9 y siguientes. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, borrachos, ni los maldicientes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios. Pero después da una frase de mucha esperanza. Algunos esto erais, pero hoy habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, esta gente que tenía esos vicios fue bautizada, perdonada. Ahora, si dentro del bautismo hemos fallado, capítulo 20, 22 de San Juan, nuestro Señor, nos da el perdón mediante la confesión, perdón de los pecados. Entonces, esta salvación de Cristo, de su pasión, de su agonía, de su Vía Crucis, llega a nosotros mediante los santos sacramentos, mediante el sacerdocio. Por desgracia, los protestantes engañados, ellos creen seguir el Evangelio, pero el Evangelio según el capricho de Lutero, no tiene nada de esto. Si acaso queda el bautismo en las sectas más antiguas, nada más. Ellos pretenden directamente confesarse con Dios, a pesar de que Dios dijo, confiesen sus pecados, reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Para perdonar hace falta saber que perdona, de ahí la confesión de los pecados. Pidamos a Dios misericordia, tratemos de dar ejemplo
a los demás viviendo cristianamente y decir la verdad a nuestros hermanitos perdidos, separados y esperados que regresen a la iglesia madre y sobre todo que no tomen pretexto de que hay católicos malos y pecadores. Un católico malo, pecador, ignorante, corrupto, irá al infierno si viene con sus pecados. La Iglesia Santa tiene hijos pecadores, por desgracia, sobre todo en un mundo perdido, relativista, una sociedad que impulsa al pecado y legaliza el pecado. Entonces, que nuestro Señor, que nos amó tanto, que aceptó de cargar nuestros pecados, nos dé un horror al pecado y amor a la cruz y pruebas, dificultades para llegar un día al cielo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más, mejor su fe católica, suscríbanse por favor y aprovechen del canal Catecismo Católico Tradicional. Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe está explicada, 994 preguntas, respuestas acerca del credo, mandamientos, sacramentos, oración, vicios, virtudes. Después unas 200 y pico preguntas, respuestas acerca de las fiestas de Cristo, de la Virgen de los Santos, y después un resumen de la historia de la Biblia, y al final hablaremos unas charlas acerca de la historia de la Iglesia. Entonces, canal en YouTube, también Telegram, Catecismo Católico Tradicional, y tenemos otro canal, FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación espiritual. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén.